Damas, caballeros, muy buenos días. Antes que nada, espero que todos ustedes se encuentren bien, al igual que todos sus seres queridos, y ofreciendo también una disculpa por los 5 minutos tarde que estoy iniciando, pero así es como digo cuando daba clases a las 7 de la mañana. Llegué tarde, sin hambre y sin sueño. Pero les ofrezco una disculpa, trataré que estos 5 minutos que inicio después de la hora no repercutan después de las 6 de la tarde. Todo lo que tiene que hacer uno para no llegar a casa, ¿se fijan? Es que aquí honestamente me dicen que tengo que llegar a comprar las tortillas y luego tengo que llegar a lavar, y pues mejor prefiero que quede grabado para la inmortalidad el tema del día de hoy, un tratamiento integral de la PTU en aras de la contingencia sanitaria, que si bien es cierto es un acuerdo de emergencia, sabemos que estamos involucrados en un grave problema los patrones, porque al no haber entrada de dinero, cada vez se nos complica un poquito más el cumplir con ciertas obligaciones. Y ha estado obviamente en muchas, digamos, empresas el pequeño problema, si los despido, si le pago la indemnización, si puedo llegar a un paro técnico, pero hoy tenemos la oportunidad de platicar eso y algo que vale la pena recordar, que existe, que en muchas empresas no la conocen, eso también. También vale decirlo que por el uso y el abuso del outsourcing, a veces hablar de participarle a los trabajadores de las utilidades de la empresa, que es el acrónimo PTU, pues a veces también deja en cierto riesgo lo que son los colaboradores que están en un centro de trabajo, que son a su vez subcontratados. Si nosotros hablamos de un ámbito contable, vale la pena decirlo, debió haber quedado provisionada desde el 31 de diciembre, pero pues no negando la cruz de mi parroquia, pues sí, la provisionamos en papel, pero quien haya guardado el dinerito, quién sabe, pero es parte del show. Por eso nosotros platicaremos un poquito del ámbito contable. Para mí lo más importante es la materia de la Ley Federal del Trabajo, porque todo lo relacionado en materia laboral creo que en muchas ocasiones a nosotros como empresarios pues tan fácil. Está la declaración anual, está el apartado de PTU y no aplica la PTU pues porque hay pérdida, pero hay obligaciones que hay que cumplir desde el estricto punto de la Ley Federal del Trabajo, y hoy tendremos la oportunidad de platicar un poquito sobre esa comisión mixta de PTU, el alcance, la trascendencia y el no hacerlo, las sanciones que puede llevar a cualquier patrón, para que luego entonces sí, la segunda parte del evento, pues ya lo vamos a aterrizar a todo el ámbito tributario. Seguro social, Infonavit, impuestos sobre la renta, impacto para el patrón, impacto para el trabajador, recordando que con la reforma fiscal 2020 ya no hablamos de un estímulo fiscal, ya está dentro de la mecánica de pagos provisionales, artículo 14 de la ley de la materia, el disminuir la utilidad fiscal. Y también veremos el impacto para los trabajadores, porque los contadores desde hace muchos ayeres, hace muchos años, hablamos de la timbrada. Si hay que platicar un poquito cómo se tiene que timbrar la PTU, también lo haremos con mucho gusto, ¿de acuerdo? Y terminaremos un poquito con un cuadro, digamos, nada más para mencionar el efecto que en algunos estados de la República tenemos, obviamente, si es base o no es base para el pago del impuesto sobre erogaciones que remuneran un servicio personal. Dependiendo la ley, es como conocemos el nombre del impuesto, ¿de acuerdo? Sean ustedes bienvenidos, y nosotros tenemos como objetivo un protocolo que técnicamente les sirva como herramienta que pueda dar cumplimiento cualquier patrón a las diversas obligaciones que se derivan de este concepto que es derecho constitucional. Por eso vamos a darle un seguimiento puntual a todo lo que es pues Constitución, Ley Federal del Trabajo, Ley de Renta, Ley del Seguro Social, etcétera. Pero lo más importante, tratar de prepararnos para que en el próximo mes, primero Dios, ojalá se levante la contingencia, hay que echarle muchas ganas, pero
el próximo mes no dudo mucho que empresas que tuvieron utilidades en 2019 van a tener que estar involucrados en el tema del día de hoy. Hablar de la PTU en una etapa de emergencia sanitaria, difícilmente creo que no la van a perdonar los trabajadores, ¿de acuerdo? Para cumplir ese objetivo, nosotros vamos obviamente a iniciar con el ámbito constitucional, porque aunque usted no lo crea, en ese artículo 123 apartado A está el derecho que tienen los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. Es un derecho constitucional de los que obviamente pueden trascenderle de manera increíble a cualquier patrón. Posteriormente hablaremos un poquito sobre el estricto apego a la materia contable. Ahí vamos a platicar técnicamente de 3 normas de información financiera. B3, estado de resultados. Colegas y amigos contadores, nosotros, los que venimos en la vieja guardia, hasta que presentamos la declaración, bueno, si es que la presentamos en marzo, es cuando nosotros creamos la provisión de PTU, cuando se devengó de enero a diciembre. Por eso vamos a recordar un poquito la NIF B3, estado de resultados integral. Luego platicaremos un poquito de las provisiones, que es obviamente la NIF C9 y la NIF D3. Recordando que la NIF C9, todo lo que es cuentas de pasivo, tuvimos un cambio trascendental en 2018, pero con PTU no nos va a repercutir porque allá tenemos que cuidar los instrumentos financieros de deuda. ¿Y por qué va vinculada con la NIF D3? Porque con la NIF D3 hablamos de obligaciones laborales. Es nuestra técnica contable, lo que algunos de nosotros todavía le llamamos pasivos laborales. Hoy la NIF D3, obligaciones laborales. Y se maneja como una obligación a corto plazo. ¿Por qué es a corto plazo? Porque se queda provisionada a diciembre y en el año siguiente, en principio, se debe pagar. Platicaremos un poquito con técnica contable lo que es el anexo 24 de la resolución miscelánea, específicamente el apartado A del anexo en materia, donde tenemos los códigos agrupadores, donde todavía nos vamos a encontrar por ahí el concepto de PTU diferida. Exhorto e invito para los que todavía tuvieron a bien aplicar el D4, impuestos diferidos, pues cuidado con ese renglón, porque hoy el D4 no se llama impuestos diferidos, se llaman impuestos a la utilidad. Después de tener el marco conceptual de lo que es normas de información financiera, empezamos que para mí es lo más importante al día de hoy, el entorno laboral. Hablar de la generalidad, de las excepciones, de las reglas del juego para su cálculo, del proyecto de reparto, de dárselos a conocer a la gente, qué trabajadores sí tienen derecho, quiénes no, cómo se topa obviamente el reparto de utilidades cuando hay trabajadores de confianza, que aquí entre nos, así se debe contratar a los contadores, con fianza, con una fianza de garantía por todas las tonterías que pueda hacer. Entonces, en este punto en especial voy a tratar de involucrar esta emergencia sanitaria, ¿de acuerdo? Ha sido una pregunta reiterada a mí como despacho, como firma de asesores corporativos, que si podemos dejar de pagar los salarios, que si le pago la indemnización, pero cosa curiosa, nadie platica de la PTU. Y vale la pena decirlo, para efectos laborales, la PTU no es salario, es un derecho que tienen los trabajadores a recibir, que emana de la Constitución. Recordando que la Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentaria al artículo 123, apartado A. Ahí les exhorto y les invito que empecemos a interactuar. La verdad es ser estandopero, ya estoy esperando nada más mi oportunidad de presentarme en televisión. Ya le escribí al señor Israel Jadkovich que si me acepta en el famoso 5x8, pero todavía no me sale bien. Pero aquí sí espero que me salga bien.
todas las dudas que tengan desde el ámbito laboral. ¿De acuerdo? Terminando la materia laboral, haremos un pequeño receso de 15-20 minutos para que ustedes puedan levantarse, estirar los pies, un servidor pueda descansar y, ¿por qué no decirlo? A lo mejor pegarle a un chilaquilazo para que los carbohidratos nos den toda la energía para todo lo que resta del día. Regresaremos ya con todo el efecto tributario, que viene principalmente la repercusión en el impuesto sobre la renta, cómo obviamente se determina la renta gravable por la cual se le aplica el 10%, hablaremos que es un gasto no deducible de origen, hablaremos un poquito para el ajuste anual de la inflación, hablaremos un poquito para la autoridad fiscal neta y todo el efecto que tiene como ingreso exento para el trabajador, que técnicamente se puede dar la doble tributación. Desde que se genera el gasto es no deducible y si lo utilizamos por regla miscelánea, la parte exenta, pues se da el efecto de doble tributación. Platicaremos esa regla miscelánea para determinar el famoso factor de deducibilidad del punto 53 o punto 47. Luego, en torno al seguridad social o aportaciones de seguridad social, nosotros normalmente cuando hablamos de PTU y hablamos que es un derecho, y dije que en materia laboral no es salario, por lo de la contingencia sanitaria, vale la pena cuidar, primero, empresas que tienen como prestación una PTU garantizada. Ahí tengan mucho cuidado porque el Seguro Social seguro se las va obviamente a castigar como parte integrante del salario. La PTU por derecho, no vamos a tener ningún problema en la integración, ¿de acuerdo? Y recordando un poquito lo que obviamente su prima hermana llamada Infonavit dice en lo conducente a salario diario integrado y salario base de cotización, aplicamos lo que diga la ley del Seguro Social. Trataré de matar dos pájaros de un solo tiro para poderles brindar todo el tiempo que sea necesario. Si tienen alguna pregunta respecto a este acuerdo publicado a finales de marzo de emergencia sanitaria de esta fase 3 y que pues me va a dar la oportunidad, ojalá ustedes me puedan dar o la oportunidad de que me escuchen y me vean el famoso 5 de mayo, Batalla de Puebla. Estaremos obviamente en un nuevo producto que COFIDE hace para ustedes. Son foros COFIDE, tendré la oportunidad de platicar una hora sobre el tema de la PTU y la contingencia sanitaria. Después del entorno del Seguro Social, platicaré un poquito de algunos estados de la República, donde tengo obviamente la oportunidad de tener práctica profesional, en algunos de ellos como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, son estados de la República donde está obligatorio el dictamen con ciertas reglas del juego y pues obviamente tengo la oportunidad de tener esa chamba todavía el día de hoy. Si hay una entidad federativa que hoy me siga y no tengo el gusto de tener práctica profesional ahí, les voy a pedir una disculpa. Yo voy a dejar mi correo electrónico, me escriben, me dicen Miguel Ángel, acuérdate que quedaste de decirme el efecto de la PTU en tal estado de la República y con mucho gusto voy a responder, ¿de acuerdo? Y ya por último vienen las implicaciones para cada tipo de patrón. Tratamos obviamente de verlo primero por sociedades mercantiles, luego por sociedades civiles, que por ahí vale la pena recordar tanto la Ley Federal del Trabajo como las famosas resoluciones de la Comisión Mixta Nacional de PTU, cuando tú generas la utilidad por tu trabajo. Recuerden que tenemos un tope hasta un mes de salario. También hablaremos de las morales con fines no lucrativos, que es muy común que me digan, es que Miguel Ángel, ellos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Le damos like, es correcto, pero recuerden que en la ley del impuesto sobre la renta para este tipo de contribuyentes hay remanente distribuido. Y cuando hay remanente distribuido hay impuesto sobre la renta. Y si hay base del impuesto sobre la renta, puede haber base para PTU. No es común que en una persona moral con fines no lucrativos se pague PTU. Pero existen los dos grandes protagonistas del tema, patrón
y trabajador, ¿de acuerdo? Y un régimen fiscal no puede estar por encima a un principio constitucional. Y hablaremos un poquito de las personas físicas, el caso de un servidor, el despacho de Miguel Ángel Díaz y Asociados, tiene a los auditores, Ateneo Fiscal tenemos un centro de capacitación y Corporativo DG, todo lo que es chamba corporativa. Pues al fin y al cabo, como persona física, tengo trabajadores y si generamos utilidades, también tenemos que pagarla. Recordando que la regla general son 60 días naturales después de que se haya presentado la declaración o debió presentarse. Y aquí viene un poquito ya la disyuntiva que hace la gran diferencia. En personas morales no nos dieron prórroga para presentar la declaración anual. En personas físicas sí. Entonces, si nos vamos al plazo máximo, que es 30 de junio, pues empezamos a contar 60 días. Y yo creo que es un reconocimiento expreso a esta contingencia sanitaria que estamos viviendo y de todos conocidas. Después del gran final, llegamos a que ya nos vamos. Consideraciones finales, el plazo de los pagos, cuándo prescriben, los no obligados al pago y a cuidar algo que año con año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le llama visitas extraordinarias, que de extraordinarias no tiene nada. Año con año, julio, agosto, normalmente hay un programa de verificación de cumplimiento de la obligación. Vamos a recordar que la STPS no tiene pues un ejército de inspectores. A lo mejor alguien de ustedes ya tuvo la mala suerte, a lo mejor otros no han tenido tan mala suerte, nunca les ha llegado, pero es algo curioso. Cuando llega el inspector de la STPS y toca la puerta, lo primero que dice el contador, déjame el citatorio y mañana te recibo. No, esas visitas, de acuerdo al reglamento que le aplica a los inspectores de la STPS, nada más es de verificación de cumplimiento. Entonces se le tiene que dar acceso y demostrarle que se cumplió con todo lo que vamos a platicar el día de hoy, porque si no le damos obviamente acceso, pues nos vamos a hacer acreedores a la primera multa. Y luego cuidado que vayamos a sus oficinas, porque ya no van a regresar, nos van a mandar llamar, en materia laboral se llama emplazamiento, y en esa huelga, te emplazo patrón a que vengas tal hora, tal día a las oficinas y nos demuestres el cumplimiento en materia de PTU, que para eso es el curso del día de hoy. ¿De acuerdo? Con todo esto sean ustedes bienvenidos. Reitero la disculpa por esperar, por iniciar 5 minutos después de la hora y ahora sí, empezamos. Hablar de un derecho constitucional es hablar de la fracción 11ª del artículo 123, apartado A. Es uno de los conceptos que hace la diferencia con el apartado B. En el apartado B no se reconoce este concepto para los trabajadores al servicio de la Federación, del Estado, que muy a menudo nosotros la llamamos sector público, sector privado. Ahí es donde dice que los trabajadores tienen ese derecho a una participación de las utilidades que tengan las empresas regulada conforme a las siguientes normas. O sea que desde esta fracción nos empiezan a decir qué es lo que debes cuidar. Y desde esta fracción, una comisión nacional. Pues eso que lo haga la famosa Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los grandes o las grandes agrupaciones de patrones y las grandes agrupaciones de los trabajadores. Por eso se dice que es tripartita. Ahí están representados los tres: gobierno, empresas y patrones. Caso contrario, lo que nosotros vamos a vivir, vamos a integrar una comisión, no es nacional, pero es la comisión mixta que debe existir en la empresa, ¿de acuerdo? Esta comisión mixta es la que normalmente fija
el porcentaje de utilidades que debe repartirse. Y aquí es una pregunta para todos ustedes, esperando que hayan tomado su desayuno, sus 2 o 3 tacitas de café como un servidor para despertar. Y la pregunta es, ¿dónde se establece el que yo como patrón debo participar en las utilidades a los trabajadores? El 10%. Voy a dar 2 minutos para ver quién tiene el valor o le vale. ¿Dónde está esa disposición del 10% que yo le tengo que participar a los trabajadores? Ingeniero, 2 minutos, a ver si la gente que hoy nos sigue en línea. Siempre presumo que pues ahora sí que mi average, mi porcentaje, mi promedio son de 10 millones que me siguen en línea. Hoy que estamos todos guardaditos debo de tener más de 10 millones. Pero Inge, ¿cuántos millones tengo el día de hoy? 4 millones. 4 millones. Bueno, todavía es temprano, espero que ya estén levantándose, pues están en casita y pues ojalá se conecten porque 4 millones, estoy muy bajo de rating. Voy a esperar otro minuto a ver quién tiene el valor o le vale, que me diga en dónde se establece ese 10% que utilizamos en la práctica profesional. Ingeniero, usted me avisa si alguien contesta, en lo que yo me sirvo agüita. Ya me serví agüita y ahora digo salud. Ahora con whisky sería mejor, pero con este calor, aunque sea el agua. Damas, caballeros, nace aquí las famosas resoluciones de la Comisión Mixta de PTU, donde técnicamente la tercera resolución de la Comisión Nacional Mixta de PTU es la que establece que vamos a participarle a los trabajadores de las utilidades de la empresa el 10%. Por eso podemos concluir que la PTU no es un salario, es un derecho que consagra nuestra Carta Magna para los trabajadores. Si nosotros, damas, caballeros, hablamos de esas comisiones que se tienen que reunir, que se tienen que obviamente ver pues todo el desarrollo industrial, que tienen que ver la investigación de todo lo que son los sectores, pues técnicamente nos tendrían que regresar a lo que alguna vez existió. Así me lo platicaba mi abuelito, no crean que yo lo conocí, allá por los años 80. Aunque no lo crean, mi abuelito ya sabía que el famoso porcentaje era del 8%. Y si hay algo digno de criticarle a nuestra administración actual y pasadas, no es común que en países de Europa, pues obviamente Estados Unidos, Canadá, se le comparta obviamente de las utilidades a los trabajadores. Por eso los salarios son mejores. Aquí el derecho comparado no existe, hay mucho inversionista extranjero, inversión extranjera, me ha tocado trabajar para españoles, para italianos, para franceses, dicen ¿cómo es posible? Les doy prestaciones por encima de la ley, les doy todos los bonos que se puedan ganar por su productividad y todavía les tengo que dar PTU. Pues sí, desafortunadamente en México así está consagrado dentro de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso, esta comisión pues tiene que sesionar, se tiene que reunir para revisar el porcentaje y aquí es donde nace esa tercera resolución de la Comisión Nacional Mixta de PTU. Desde Constitución nos dice quiénes podrán estar obviamente exceptuados a repartir. Hablamos obviamente de empresas de nueva creación, hablamos de trabajos de exploración cuando todavía estamos en aras de hacer negocio y técnicamente aquí viene la referencia a la ley del impuesto sobre la renta. La base es la renta gravable de conformidad con el impuesto sobre la renta. Por eso platicaremos el día de hoy, después del receso,
un poquito el artículo 9 de la Ley del Impuesto de la Renta, que técnicamente tenemos ahí la mecánica para poder determinar la renta gravable de lo que sirve de base para la Ley del Impuesto de la Renta, que es la base que va a servir para PTU, ¿de acuerdo? Vale la pena decirlo que desde Constitución se les da esa facultad, ese derecho a los trabajadores de formular ante las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sabemos que hoy todo se hace a través del Servicio de Administración Tributaria llamado SAT, todas las objeciones que juzguen convenientes, todas ajustándose a los procedimientos que determine la ley. Por eso vamos a cuidar los plazos para cómo instalar, cómo implementar la comisión, los plazos para darla a conocer, los plazos para objetarla y los plazos para repartir. Todo nace desde Constitución. Ya una vez que tengo la base constitucional, vamos a platicar un poquito el entorno contable. El entorno contable, y no negando la cruz de mi parroquia, es muy común todavía por el formato de declaración anual de personas morales, el famoso formato 18 del DEM, Declaración Electrónica Múltiple, que venga el estado de resultados y diga utilidad antes de ICR y PTU, totalmente válido. Cuando estudiamos la nueva estructura que viene de 2013 para acá, el NANIF V3 cambia un poquito, pero como en materia fiscal y la famosa Constitución nos dice que hay que cuidar lo que diga renta y la obligación de declarar, pues obviamente está en la ley de renta, vamos a recordar un poquito lo que debemos hacer desde el punto de vista contable, ¿de acuerdo? Si nosotros hablamos de la NIF V3, estado de resultados integral, ahí nuestra técnica contable dice, es una obligación legal. Yo creo que si hablamos de leyes, pues es Ley Federal del Trabajo. Y sabemos que la Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentaria de la Constitución, donde nosotros debemos reconocer dentro de una partida ordinaria, que la verdad aquí entre nos, pues siendo despacho también de contadores, eso sería extraordinario que pagáramos PTU. Aquí entre nos, las sociedades civiles, pues siempre jugamos con el remanente distribuido a los socios o con lo que se pueda, pero el chiste es que PTU haya muy poquita o sea nula. Por eso que diga que es una partida ordinaria es técnica contable. Que nace obviamente de una obligación legal, es porque están todas las reglas del juego en la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice que es recomendable presentarla en un renglón específico dentro de otros ingresos, otros gastos. Nuestro bote de la basura, ya cuando no sabemos qué es, otro ingreso, otro gasto. Y tenemos que hablar técnicamente de otro gasto. Es muy común a veces platicar de las galletas Oreo. Eso creo que todos las conocemos. Y sopeadas con un cafecito de olla, maravillosas las galletas Oreo. Pero hablar de una ORI y que esté vinculada a una operación discontinua, pues vale la pena decirlo. Tendríamos que cuidar el resultado integral de esa ORI y obviamente registrarla dentro de ese rubro. ¿Por qué razón? Hablar de una operación discontinua en técnica contable es porque no va a tener continuidad al año siguiente. Entonces, ¿qué pasa si yo me deshice de todo lo que es mi parque vehicular, mi maquinaria y me genere una utilidad? Pues esa utilidad no va a tener continuidad al año siguiente. Y es cuando obviamente nos dice que tenemos que cuidar los rubros relacionados de las ORIs. Casi nadie utilizamos la ORI, lo más común es verla dentro de la cuenta de otros gastos, ¿de acuerdo? Pero según sea el caso, a lo mejor esta operación de venta de activo fijo es la que va a generar la PTU y esa es una operación discontinua
no va a tener continuidad al año siguiente y es nada más cuidar el criterio prudencial del contador del registro contable. Pero estoy estudiando el estado de resultados integrales, no estoy estudiando el balance, porque es muy común como labor de auditor, cuando por primera vez me invitan, a que la PTU se vaya con cargo al resultado del ejercicio anterior. Y eso no es correcto en técnica contable. ¿De acuerdo? Es un gasto, debe estar reconocido en la cuenta de resultados del ejercicio. ¿De acuerdo?